a la carta del apóstol Pedro, a la segunda carta del apóstol Pedro, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. El día de hoy vamos a comenzar y vamos a seguir con la serie expositiva de la carta del apóstol Pedro. Bien, antes de empezar vamos a orar y encomendarnos a nuestro Dios para que sea Él el que esté obrando en nuestros corazones. Oramos, hermanos. Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias por tu cuidado, gracias por traernos aquí, Señor. Gracias porque vivimos en un país libre de guerras, libre de violencia, donde podemos, Señor, reunirnos libremente para adorarte, alabarte, bendecir tu santo nombre y poder escuchar, Señor, tu palabra. Te pido en esta mañana que estés bendiciendo este momento, el momento de tu palabra, que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestros corazones, Señor, para poder recibirla con gozo, con agrado, porque es nuestro alimento espiritual. Que obres en mí, Señor, para poder predicar tu palabra fielmente, para que mis hermanos puedan ser edificados, para que tu iglesia pueda ser edificada, Señor. Te pido que bendigas este momento, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el ser humano siempre ha querido ser como Dios. ¿Sabían eso? El ser humano siempre ha querido ser como Dios. Es un sueño que él tiene y lo podemos ver en películas, en series. Es más, ya en el principio de la Biblia, en el libro de Génesis, vemos cómo Satanás tienta a Eva diciéndole que si come del fruto prohibido, será igual a Dios, será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero no solamente en el libro de Génesis, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, vemos cómo el ser humano quiere ser Dios, quiere ser adorado, tratado y reverenciado como Dios. Y eso lo podemos ver en las diferentes culturas. Por ejemplo, en la época del faraón, el faraón era visto como Dios. Él se sentía como un Dios, como el Hijo de Dios. En la cultura inca, también aquí en Sudamérica, vemos que el inca también se sentía como el Hijo de Dios. Y así en diferentes culturas. Es más, cuando Pedro está escribiendo estas dos cartas, en el contexto en el cual él escribía, el César, el emperador de Roma, era visto como un Dios. Y él quería ser tratado y reverenciado como un Dios. Ahora la pregunta ¿es posible ser como Dios? ¿Será acaso que, como dicen algunas religiones, que podemos escalar y escalar hasta llegar a ser como Dios? Bien, hermanos, la respuesta es no. La Biblia nos dice que Dios es diferente a todo lo creado. Él creó todas las cosas que nosotros podemos ver, todas las cosas que existen, incluso las cosas que no podemos ver. Así que no podemos ser como Dios. Pero lo que la Biblia también nos dice es que nosotros, los cristianos, podemos ser participantes de la naturaleza divina. Podemos ser participantes de la naturaleza divina. Y eso es precisamente lo que el día de hoy quiero que entiendan. Que mediante la fe, el conocimiento de Dios, su llamado eficaz, y por medio de sus preciosas y maravillosas promesas, podemos llegar a ser participantes de su naturaleza divina. Quiero que ahora sí me acompañen a la segunda carta
del apóstol Pedro, y hoy vamos a estar viendo el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Amén. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Bien, como siempre les digo, y como hoy vamos a empezar una nueva serie que es la segunda carta del apóstol Pedro, siempre, cada vez que comencemos un nuevo libro de la Biblia, tenemos que entender el contexto, tenemos que entender quién es el autor, la audiencia, el propósito por el cual fue escrito la carta, el tema central, etc. Así que debemos entender el contexto. Bien, el autor de esta carta, como ya lo vamos a ver, como lo hemos leído en el versículo 1, es y sigue siendo el apóstol Pedro. Pedro es el que escribe esta segunda carta. Y se estima que esta carta fue escrita entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, probablemente en Roma, donde escribió también su primera carta. Se dice también que Pedro escribió esta segunda carta poco antes de su muerte, porque como vamos a ver en predicaciones posteriores, Pedro habla acerca de que ya se acerca su hora de partir. Bien, la carta, mis hermanos, está dirigida también a la misma audiencia de la primera carta, es decir, a cristianos esparcidos por Asia Menor, lo cual hoy en la actualidad es Turquía, ¿no? El país de Turquía. El propósito cambia en esta carta. El propósito de la primera carta era alentar a los hermanos que estaban siendo perseguidos por causa de su fe, y Pedro los alienta a que perseveren y a que vivan una vida santa en medio de la persecución. Ese era el propósito de la primera carta. Y el propósito de esta segunda carta, mis hermanos, es advertir a su audiencia contra los falsos maestros que se habían levantado dentro de la iglesia. Pedro exhorta a su audiencia también a perseverar en la virtud cristiana, en la vida cristiana, recordando que el conocimiento verdadero de Dios conduce a una vida santa. Pedro escribe esta carta también para fortalecer la esperanza escatológica, asegurando que las promesas de Dios se cumplirán y que el regreso de Cristo es seguro. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta segunda carta del apóstol Pedro. Bien, el tema de hoy es, o el título del sermón de hoy es participantes de la naturaleza divina. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo llegamos a ser participantes de la naturaleza divina? En primer lugar, veremos que seremos o llegaremos a ser partícipes de la naturaleza divina recibiendo la fe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro en el primer versículo dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vemos entonces que el apóstol Pedro se presenta como un siervo y apóstol de Jesucristo. La palabra siervo aquí en el texto viene del griego doulos, que significa esclavo.
Es decir, hermanos, Pedro se sentía un esclavo de Jesús, un esclavo del Señor. Pedro era esclavo por elección propia y apóstol por designación divina. ¿Por qué? Porque fue Dios, hermanos, quien eligió a Pedro para ser un apóstol. Y esta palabra apóstol significa enviado. Pedro fue enviado para predicar el Evangelio. Pedro fue enviado para anunciar las buenas nuevas del reino de Dios. Y esto es importante saberlo, hermanos, porque hoy en día se han levantado muchos falsos apóstoles. Y es precisamente uno de los propósitos por los cuales Pedro escribe esta segunda carta. Porque también en la época de Pedro habían falsos maestros, falsos apóstoles. Y hoy en día también vemos esa realidad. Vemos muchos falsos apóstoles que no han sido comisionados por Jesucristo, ni se consideran a sí mismos siervos o esclavos de Cristo. Estos falsos apóstoles viven una vida llena de lujos, de riqueza, enseñando herejías, enseñando falsas doctrinas y alejando a las personas de la verdad del Evangelio. Y les digo esto, hermanos, porque la iglesia de Cristo debe estar preparada para saber distinguir entre la verdad y el error. La iglesia de Cristo debe estar preparada para saber diferenciar entre un verdadero siervo del Señor y un falso maestro. Hermanos, no existen apóstoles en estos tiempos. No existen los apóstoles. ¿Saben por qué? Porque nadie puede cumplir los requisitos bíblicos para ser un verdadero apóstol de Jesucristo. En primer lugar, para ser un apóstol de Jesucristo, tienes que ser llamado, enviado y comisionado por el propio Jesucristo. Tienes que haber sido llamado y comisionado por Jesús. Nadie cumple ese requisito hoy en día. El segundo requisito es ser testigos de la resurrección de Cristo. Es decir, para que tú seas un apóstol tienes que haber visto a Jesús resucitado. Y otro de los requisitos bíblicos para ser un apóstol es realizar milagros y señales. Y no estos falsos milagros que hacen en algunas iglesias. No, sino milagros reales, hermanos. Nadie puede cumplir hoy en día esos requisitos bíblicos. Así que para saber si alguien es un falso apóstol, bueno, si se dice llamar apóstol, ya es falso. Ya es falso, hermanos. Y por sobre todo hay algo que caracteriza así a los verdaderos apóstoles, es que su mensaje apostólico siempre apunta a Cristo. El mensaje de los apóstoles siempre fue cristocéntrico y no enfocado en el hombre como el día de hoy hacen estos falsos maestros. Pedro escribe a su audiencia y les dice que han recibido una fe como la nuestra. Esto quiere decir, hermanos, en primer lugar, que la fe es algo que recibimos. Y la recibimos por parte de Dios. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 9, versículo conocido, dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo dice que la fe que nosotros tenemos es un don que lo hemos recibido de parte de Dios. Así que la fe, mis hermanos, es algo que recibimos. En segundo lugar, Pedro les estaba diciendo a su audiencia que su fe era igual a la de ellos. Es decir, hermanos, no hay diferencias de fe. No es que una fe es superior a la otra, ya que la fe, como vimos, es un regalo de Dios, es un don de Dios.
Por tanto, todos los que hemos sido salvados por la gracia de Dios, gozamos de una aceptación igual delante de Él. Ya sea trátese de judíos o de gentiles, varones o mujeres, esclavos o libres. Todos tenemos la misma fe. Un mismo Dios, un solo Señor, una misma fe, hermanos. Esa fe que recibimos, la recibimos, dice el apóstol Pedro, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y esto es importante para nuestra teología, hermanos. ¿Saben por qué? Porque le atribuye deidad a Jesús. Pedro está diciendo que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Jesucristo es Dios, hermanos. Y no solamente lo dice este versículo, sino que a lo largo de la Biblia podemos ver en el Nuevo Testamento que Jesucristo es Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Pedro también dice que hemos recibido la fe mediante la justicia precisamente de Jesucristo, no por nuestra propia justicia. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo del 21 al 22, él dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, la justicia de Dios y la fe están relacionadas. Están relacionadas. Nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo. La Escritura, hermanos, nos muestra que la justicia de Dios es Cristo. Esto revela, hermanos, que nuestra condición caída, o en nuestra condición caída, somos incapaces de generar fe o justicia propia. Estamos separados, hermanos, de Dios por causa del pecado y dependemos completamente de su intervención divina para ser justificados. Y si somos justificados es porque la justicia de Cristo ha sido imputada a nuestro favor por medio de la fe. Somos participantes, hermanos, de la naturaleza divina únicamente porque hemos recibido la fe mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ahora imaginen esto, que es algo que va a pasar en un futuro. Imagínense a dos personas en el juicio ante el trono de Dios. Dos personas están ahí delante de Dios, acusados por violar la ley de Dios. Y es así como Dios nos va a juzgar, hermanos. Dios nos va a juzgar por sus mandamientos, por nuestras obras. Ahora, esta primera persona está delante de Dios e intenta defenderse con sus propias buenas obras. Él le dice a Dios: yo fui a la iglesia, doné dinero, ayudé a los pobres, fui una buena persona, etcétera, etcétera. Pero el juez, quien es Dios, entonces ve su expediente y se da cuenta que en su expediente hay mentiras, orgullo, codicia, idolatría, etc. ¿Cuál creen que va a ser el veredicto para esta persona? Culpable. Culpable de haber violado la ley de Dios. Bien, ahora está esta segunda persona, la cual no tiene defensa propia, no quiere defenderse, no se ve a sí mismo como inocente delante de Dios, pero
presenta un sustituto. Ese sustituto es Cristo. Y Él dice, Él vivió la vida perfecta que yo no podía vivir. Él pagó la pena que yo merecía. Entonces el juez revisa el expediente de Cristo y ve que es perfecto. ¿Cuál es el veredicto para esta persona? Justificado. Es así, mis hermanos, como nosotros somos justificados por medio de la fe en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia. Bien, entendiendo esto, hermanos, si tú estás luchando con tu insuficiencia espiritual en tu vida, déjame decirte un consejo. Deja de mirar tu propia justicia. ¿Sabes por qué? Porque siempre va a ser insuficiente. Siempre vas a fallarle al Señor. Mira la justicia de Cristo, porque la justicia de Cristo es perfecta. Cuando Dios te mira, hermano, y si estás en Cristo, si eres cristiano, si eres un hijo de Dios, Él ya no ve tus fracasos de ayer. Él ve la perfección de Cristo. No ve tu pecado actual. Él ve la santidad de Cristo. Y si tú eres un perfeccionista religioso que quieres hacerlo todo bien, hermano, deja de intentar lo que ya se te dio gratuitamente. Tu aceptación ante Dios no está en juego cada día basándote en tu desempeño. No se trata, hermano, de eso. Tu desempeño, o tu aceptación, perdón, ya fue asegurada de una vez por todas en la cruz de Cristo. Ojo, quiero aclarar algo acá. Esto, hermanos, que les estoy diciendo, no debe producir una pereza espiritual. De decir, bueno, entonces no me esfuerzo, no hago nada. No, sino que esto debe producir en tu corazón una libertad gozosa, hermano. Debe producir gozo en tu corazón el saber que eres amado incondicionalmente. Cuando tú entiendes el amor incondicional de Dios para tu persona, entonces ya no sirves para ganar el amor de Dios, sino que sirves desde el desbordamiento de amor ya recibido. Es decir, sirves por amor a Dios, en agradecimiento a Él. Quieres vivir en santidad, en agradecimiento a Él, a su obra que Él hizo por ti en la cruz, por haberte salvado. Y si tú eres un nuevo creyente en la fe, hermano, hermana, tu fe de un mes, déjame decirte que tiene exactamente el mismo valor que la fe de 40 años de alguien más. No porque tu fe sea grande, sino porque Cristo es grande. Así que, hermano, no te compares con otros, porque todos estamos en el mismo terreno, en el terreno de la gracia. Así que, hermanos, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, en segundo lugar, mediante el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2 y 3 dice: gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Vieron lo importante que es el conocimiento en estos dos pasajes? Pedro nos dice que la gracia y la paz son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. La palabra conocimiento aquí en el texto, hermanos, viene del griego epignosis, que significa conocimiento profundo, experimental y racional. Es decir, hermanos, no solo se trata de saber datos sobre Dios, sino se trata de conocerlo íntimamente. Es decir, mientras más conozcas a Dios,
mientras más conozcas sus atributos, su carácter, su promesa, su fidelidad, más confiadamente vas a descansar en Él, en su gracia y en su paz. Su gracia y su paz van a ser multiplicadas en tu vida, hermano. Un ejemplo bíblico acerca de esto es Job. Creo que la mayoría conoce a Job. Job, en Job capítulo 42, versículo 5, nos dice algo interesante. Para los que quieran buscar o si lo quieren poner en la pantalla. Job, hermano, conocía acerca de Dios al principio. Él dice, de oídas te había oído. Job 42, 5a. Después de todo lo que pasó Job, después del sufrimiento y el encuentro personal que él tuvo con Dios, él pudo decir, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, Job pasó del conocimiento informativo a experiencial. Y eso fue lo que transformó su vida, hermanos. Job creía conocer a Dios. Él había oído acerca de Dios. Pero luego en el sufrimiento llegó a conocer realmente quién es Dios. Gloria a Dios por eso, hermanos. El problema de la humanidad el día de hoy, en su condición caída, y el problema de muchos evangélicos también del día de hoy, ¿saben cuál es? La ignorancia espiritual. Hay muchas personas en el mundo que dicen conocer a Dios, pero lo conocen simplemente superficialmente. Dicen conocer a Dios, pero en realidad no lo conocen, no saben quién es, ni entienden el plan de salvación de Dios. Es por eso que el profeta Oseas, en el Antiguo Testamento, Oseas capítulo 4, versículo 6, un versículo conocido, dice, mi pueblo es destruido o mi pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo de Dios pereció, fue destruido porque decía conocer a Dios, pero en realidad no lo conocía. Hermanos, la única forma de conocer a Dios hoy en día es por medio de su Hijo Jesucristo. El autor de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2, dice, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos, Dios nos habla por medio de su Hijo. Es el Hijo quien revela al Padre, hermanos. Es el Hijo quien revela al Padre. Es por eso que los judíos, cuando vino Jesús, en la época de Jesús, ellos decían conocer a Dios, adorar a Dios, servir a Dios, pero cuando vino su Hijo, no lo reconocieron como tal. Y Jesús dice, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Es más, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso le dijo Jesús a su discípulo Felipe. Hermanos, la única forma de conocer a Jesús es por medio de los evangelios, por medio de su palabra, por medio de la Escritura. Entendiendo esto, hermano, quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo sobre Dios que te asombró? ¿O simplemente estás reciclando el mismo conocimiento que llevas de hace años? ¿Cuándo fue la última vez, hermano? Déjame decirte que para conocer a Dios se necesita un estudio bíblico profundo de las Escrituras. No simplemente una lectura devocional superficial
o el versículo del día. Hay muchos cristianos que se edifican supuestamente con el versículo del día. No es así, hermanos. Con el versículo del día no vas a conocer al Señor. Necesitas profundizar, necesitas invertir tiempo con Dios. Por eso es que les aconsejo a muchos de ustedes que se compren una Biblia de estudio para que puedan conocer profundamente más a Dios, o algún libro de teología sistemática. Necesitas teología sólida, hermano. Ojo acá, la teología no es solamente para pastores. La teología es para todos. ¿Por qué? Porque necesitas entender quién es Dios, qué ha hecho por ti, cómo es que Él obra. Necesitas experiencia relacional, hermanos. Es decir, tiempo de calidad en oración con Dios. Necesitas tener tiempo de calidad de oración con Dios, de adoración con Dios, de meditación en su palabra. No solamente de conocimiento intelectual, porque puedes tener todo el conocimiento, pero si no te relacionas con Dios, entonces de nada sirve. Hermano, te aconsejo a que estudies y conozcas más al Señor por medio de sus atributos, su inmutabilidad, su omnisciencia, su omnipotencia, su santidad, su soberanía, etcétera, etcétera. Proponte, hermano, conocer más a Dios. Pasa tiempo de adoración reflexiva. Medita en lo que aprendiste, medita en la palabra de Dios. Deja que el conocimiento que está en tu cabeza descienda al corazón, hermano, para que produzca un cambio en tu vida. Para que produzca un cambio en tu vida. Solo así, mis hermanos, la gracia y la paz van a ser multiplicadas también en tu vida. El apóstol Pedro dice que su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, su divino poder, hermanos, ahora actúa en nosotros. Su divino poder es la fuente de nuestra santidad. O sea, es el poder del Espíritu Santo el que nos cambia. Es su divino poder el que actúa en nosotros. Dios es el que pone el querer como el hacer. Es Dios quien nos capacita para poder vivir vidas santas. Es su poder que nos concede todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Su divino poder, hermanos, te concede todo lo respecto a la vida. Esto quiere decir que el cristiano genuino tiene seguridad eterna y salvación. Y perseverará y crecerá porque ha recibido o se le ha concedido todo lo necesario para sustentar la vida eterna mediante el poder de Cristo. Es decir, la salvación no se pierde, hermano. La salvación es segura en Cristo. Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, Él dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y Jesús, aquí en este pasaje, no solamente está hablando de vida biológica, sino de vida espiritual. La vida de Dios mismo. Vida cualitativa, vida eterna, que comienza ahora, nunca termina, hermanos, porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros. Su divino poder también actúa concediendo, dice, todo lo respecto a la piedad. Ser piadoso, hermanos, debemos ser piadosos. Ser piadosos es vivir con reverencia, lealtad y obediencia a Dios. Y Dios, dice el texto, que ya nos ha dado todo lo necesario para poder vivir en piedad. Como le dije anteriormente, Dios nos ha dado de su Santo Espíritu.
Y es el Espíritu Santo el que nos santifica. Es el Espíritu Santo quien produce fruto en nuestras vidas. Nosotros no producimos frutos, hermanos. La Biblia dice que es el Espíritu de Dios el que produce esos frutos. Gálatas 5 del 22 al 23, el apóstol Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, es el poder de Dios el que nos salva, el que nos da vida y el que nos santifica y el que nos hace participantes de su naturaleza divina. ¿Se dieron cuenta que Dios es el que hace todo? Seguramente, hermano, entendiendo esto, algún día has dicho, y yo también lo he experimentado, seguramente has dicho: he intentado dejar este pecado 1000 veces, he orado, ayunado, pedido rendición de cuentas y siempre vuelvo a caer en este pecado. No tengo el poder para vencer este pecado. Y déjame decirte que tienes razón. No tienes el poder para vencer el pecado. Pero tienes acceso al que sí lo tiene. Tienes acceso al que tiene el poder para vencer el pecado y el que ya venció el pecado en la cruz. Así que el problema no es falta de poder disponible, sino falta de dependencia en ese poder. Si te está pasando eso, hermanos, aquí te digo algunos consejos prácticos, algunos pasos prácticos para acceder al poder divino. En primer lugar, reconoce tu pecado. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que no puedes vencer con tu propia fuerza ese pecado. Jesús en Juan capítulo 15, versículo 5 dice: sin mí nada podéis hacer. Sin mí no puedes hacer nada. Así que, en segundo lugar, entendiendo esto, debemos entonces depender activamente del poder de Dios, ya que sin Dios no podemos hacer nada. ¿Cómo dependemos entonces de Dios? A través de la oración. Cada vez que ores, busca de la presencia y del poder de Dios, hermanos. Dile a Dios que necesitas de su poder para vencer el pecado. Debes depender activamente de Dios también a través de su palabra, recordando sus promesas. Como vamos a ver más adelante, vamos a ver una lista de promesas que Dios nos ha dado para vivir una vida de piedad. Debes depender de Dios también a través de la obediencia, dando pasos de fe, aunque no sientas el poder todavía. Porque yo sé que a veces no sentimos nada, pero aún así, cuando no sentimos nada, debemos obedecer, entendiendo, hermanos, que Dios va a actuar. Persiste en la fe. El poder a veces se experimenta instantáneamente, rápidamente, pero otras veces es progresivo. Confía, hermano, en que Dios está obrando en tu vida, aunque no lo sientes. Llegamos a ser participantes de la naturaleza divina por medio de su llamamiento eficaz. Versículos 3 y 4 dice que Él nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. El llamado eficaz de Dios, hermanos, no es una invitación pasiva que la puedes rechazar. No, el llamado que crea, es un llamado que crea lo que demanda. Por ejemplo, cuando Dios en el Génesis dijo
sea la luz apareció. No había luz que eligiera obedecer. El llamado creó esa luz. Otro ejemplo, cuando Jesús gritó, Lázaro, ven fuera, el muerto revivió. No porque Lázaro decidió cooperar, porque estaba muerto, sino que el llamado le dio la vida. Y cuando Dios te llamó a salvación, hermano, no solamente te invitó, sino que te dio vida espiritual, te dio fe para creer y capacidad para responder. Así que, si eres un creyente, no estás aquí por accidente, no estás aquí por casualidad, sino que fuiste llamado eficazmente. Fuiste llamado eficaz, poderosa e irresistiblemente. No en el sentido de que no tuviste voluntad, sino en el sentido de que Dios obró en ti para que quisieras venir a Él. En esto nosotros, como en la teología, lo llamamos el llamado eficaz de Dios. Fuimos llamados no porque eres bueno, ni por tus obras, ni porque eres buena persona, sino que fuimos llamados por su gloria y excelencia. No por lo que somos, sino por lo que Él es, hermano. Porque Él es glorioso, Él es excelente, y a Él sea toda la gloria. Bien, Dios nos llamó en primer lugar para concedernos, dice el texto, preciosas y maravillosas promesas. Las preciosas y maravillosas promesas que Dios nos concede las podemos encontrar en su palabra, en la Biblia, hermanos. Se calcula que al menos 30.000 promesas hay en la Biblia. John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, dijo una vez: el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. Vuelvo a repetir: el camino de la vida está tan cubierto con las promesas de Dios que es imposible dar un paso sin pisar una de ellas. La Biblia está repleta, mis hermanos, de las preciosas y maravillosas promesas de Dios. Ahora, pensemos algunas promesas que se relacionan precisamente con la vida de piedad, de santidad. En primer lugar, Dios nos ha prometido libertad del dominio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 14, el apóstol Pablo dice: porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es una de las promesas, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado, somos libres del pecado. También Dios nos ha prometido en su palabra que su gracia es suficiente. Dios le dijo al apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, Pablo dice: y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hermanos, nos basta la gracia de Dios. Ya hemos recibido de la gracia de Dios, ya hemos recibido de su poder, ya hemos recibido de su Espíritu Santo. Dios también nos ha prometido poder precisamente para obedecer todos sus mandamientos y para poder tener victoria sobre el pecado. Como vimos anteriormente, Santiago 4:7 en la prédica pasada, Santiago dice: por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Otra de las promesas de Dios, mis hermanos, es que Él nos da una salida cuando somos tentados, cuando estamos en la prueba. Primera de Corintios 10 al 13, el apóstol Pablo dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seréis
tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podéis resistir. Hermanos, cuando seamos tentados, recordemos esto, siempre hay una salida. Dios va a proveer esa salida porque Dios es fiel. Dios también nos ha prometido perdón de nuestros pecados cuando confesamos nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en fin, hay muchas promesas, hermanos, en la Biblia, la cual debemos meditar para poder atesorarla en nuestro corazón y vivir una vida piadosa. Dios, hermanos, nos llamó también con el fin de participar de su naturaleza divina. Y precisamente ese era el título, ¿no?, del sermón del día de hoy. ¿Sabe cuándo ocurrió eso, hermano? Ocurrió cuando nos convertimos. Cuando nos convertimos, comenzamos a participar de su naturaleza divina. Esto significa nacer de nuevo, estar en Cristo, ser nuevas criaturas, ser hijos de Dios. Eso significa participar de su naturaleza divina. Ahora, ser participante de la naturaleza divina no significa que nos convertimos en dioses. Es decir, no adquirimos omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia. Hermanos, no somos Jehová Junior, como dice por ahí un falso predicador. Seguimos siendo seres humanos. Ser participante de la naturaleza divina no significa que nuestra esencia se fusiona con la esencia divina. No es un panteísmo. El panteísmo dice que todo es Dios. No, hermanos, nosotros no perdemos nuestra identidad individual. Y ser participantes de la naturaleza divina no significa que ahora somos perfectos y que vivimos sin pecado. No, seguimos luchando con la carne hasta el momento de la glorificación. Y hablando de la glorificación, hermanos, los creyentes participarán de la naturaleza divina en una dimensión mucho mayor al recibir un cuerpo glorificado como Jesucristo. Pablo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo del 20 al 21, nos dice lo siguiente: porque nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice, transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Ahí, hermanos, cuando seamos glorificados, experimentaremos esa participación de su naturaleza en otra dimensión, mucho mayor, que ahora no lo podemos explicar, obviamente. Bien, para que lo entiendan mejor, en el matrimonio, hermanos, la Biblia dice que dos personas se vuelven una sola carne, pero no pierden individualidad, pero sí comparten vida, identidad y recursos. En la carta del apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, él compara el matrimonio con la relación de Cristo con su iglesia. Hermanos, estamos unidos a Cristo de tal manera que compartimos su vida, su naturaleza y su identidad. Así que, entendiendo esto, la santificación no solo se trata de dejar de pecar, sino que se trata de ser transformado al participar de la naturaleza divina.
Por ejemplo, en vez de decir, hermano, tengo que dejar de mentir, es un enfoque equivocado, debes decir, Dios es verdad, participo de su naturaleza divina, por tanto seré veraz como Él es veraz. Ese es el enfoque correcto, hermanos, para poder vivir en santidad. Como Dios mismo dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y en Dios nos llamó también para escapar, dice, de la corrupción que hay en el mundo. Si nosotros hemos escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia, es gracias al poder del Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Hermanos, es el poder de Dios el cual nos salvó de la condenación eterna y es el poder de Dios el cual nos salvó también de la corrupción de nuestro pecado. El problema de la corrupción, mis hermanos, del ser humano en sí, no es un problema tanto externo de lo que vemos, sino que es un problema interno que afecta el corazón, afecta la naturaleza humana. Nuestra condición caída, hermanos, nos hace vulnerables a los deseos pecaminosos. Y sin la intervención de Dios, de Cristo, no podemos escapar de esos malos deseos, de esa influencia pecaminosa. Es así como vive el mundo, hermanos. Ahora, lo interesante ahora es que el cristiano tiene dos naturalezas. Antes teníamos una nada más, la caída. Por eso es que nos seducían los deseos malvados. Andamos en nuestras concupiscencias. Pero ahora tenemos dos naturalezas, la caída y la divina. Así que, hermanos, sabiendo, entendiendo esto, no debemos coquetear entonces con el pecado. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 22. Miren lo que le dice al joven Timoteo. Pablo le dice, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. ¿Se dan cuenta? Pablo no le dice a Timoteo, combate las pasiones juveniles, combate tus deseos. No, le dice, huye de las pasiones juveniles. Así que, hermano, hermana, si luchas con la pornografía, no solo intentes resistir, huye. Pon filtros en internet, ten rendición de cuentas, no te pongas en situaciones de tentación. Si eres alguien que lucha con el alcoholismo, no solo intentes beber moderadamente, huye, elimina el alcohol de tu casa, evita bares y encuentra una comunidad sobria que te pueda ayudar. Si eres alguien que lucha con el chisme, no solo intentes no chismear, huye, sal de conversaciones tóxicas, rodéate de personas que edifican y que no destruyen, porque el chisme, hermanos, la murmuración destruye el cuerpo de Cristo, destruye tu persona y destruye la iglesia, hermanos. Bien, para terminar, se dan cuenta, todo este pasaje gira en torno a Jesucristo, gira en torno a Dios. Él es el origen de nuestra fe, hermanos. Él es la fuente de nuestro conocimiento y la garantía de nuestra transformación. Como le dije al principio, mientras más conozcas a Dios, tu vida va a ser más transformada. Mientras más te relaciones con Dios, tengas comunión con Él,
tu vida va a ser transformada. Porque no se trata solamente de conocimiento intelectual, sino se trata de tener una relación con Él. Su obra redentora, hermanos, es el centro que da sentido a nuestra vida cristiana. Su muerte ahí en la cruz es lo que nos da el poder, hermanos, para vencer el pecado. Y es en Él que encontramos todo lo necesario para vivir como hijos de Dios y ser parte de su naturaleza divina. Porque todo proviene de Él, hermano. Todo proviene de Él. Y en Él tenemos todo lo necesario para vivir una vida santa y piadosa. ¿Oramos? Dios mío, Señor, Padre amado, Padre Santo, te damos gracias esta mañana, palabra, misericordia, por favor. Gracias, Señor, porque nos has hablado en nuestros corazones. Gracias, Dios, porque hemos entendido, Señor, que ahora somos participantes de tu naturaleza divina, porque tú mismo nos has llamado, tú mismo nos has salvado, tú nos has justificado, tú nos has dado la fe, tú nos has dado todo lo necesario, Señor, para poder vivir una vida que te agrada. Gracias a Dios porque ahora contamos con tu poder, con el poder de tu Espíritu Santo, y nos ha dado esas preciosas y grandísimas promesas en las cuales debemos confiar en tu palabra, y no confiar en nosotros mismos, en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas, sino venir a ti, Señor, entendiendo que tú eres la fuente del poder, Señor, ese poder que nos ayuda a vivir en santidad. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesucristo. Amén.